Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 253. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues nada, hoy la introducción espero que sea breve. Deciros únicamente que tenemos la plataforma de fotografía aprenderfotografía.online, donde tenéis varias cosas. En primer lugar, una red social que es totalmente gratuita si os suscribís, donde pues podréis compartir afición pues con el resto de personas que están en la red social ya, rozando las 1000 personas, o sea que estamos contentísimos con la aceptación de la plataforma. Por otro lado, tenemos una tienda online que abrimos hace poco y que tenéis todo el catálogo de Cromalite y Lastolite, reflectores, trípodes y una serie hay más de fabricantes. materiales. En total hay 14 hay fabricantes. Ajá. Y que bueno, en breve también tendremos cámaras y luces, o sea, flashes, Profoto y otras marcas. Tenemos ahora el Inchrome, tenemos otras marcas. Sí. Estamos metiendo Profoto, pero efectivamente sí, que se meteremos otros flashes en Inchrome que son importantes y bastante bien de precio y que recomendamos bastante, calidad-precio. Además hemos hecho alguna reseña que lo veréis en los productos. Y luego por otro lado tenéis nuestra plataforma de cursos que son a 10 euros al mes, donde podéis aprender fotografía a vuestro ritmo, desde lo más básico en fotografía hasta lo más avanzado, y que vamos añadiendo además cursos de 10 lecciones cada uno, pues a un ritmo de 1 al mes, o sea que bueno, y además tenéis los podcasts, los fotoconsejos. Esto como parte gratuita de la red social y de nuestra plataforma, podcast y fotoconsejos, pues y más cosas, y libros recomendados, foros, muchas cosas. O sea que bueno, os recomendamos que entréis en aprenderfotografía.online y así podréis ver todo a lo que nos dedicamos. Y espera, estábamos con el menú de AFE en el anterior podcast repasando una a una las opciones de la cámara 5D Mark III. Los casos predefinidos que tiene la cámara. Entonces repasaste todos los casos predefinidos de la Mark III. Todos los casos predefinidos. Y continuamos en si te parece, con el resto del menú de la AF. Y bueno, vamos a ver si nos da tiempo en este episodio, si le da tiempo a ver en este episodio. Sí, el primero, es la introducción es lo que más se nos fue, porque quería dejar claro lo de la precisión de los puntos AF, que lo he explicado muchas veces, seguro que lo veréis en un montón de podcasts, pero que quede claro. Sí. Esto, aunque otros fabricantes no lo digan tan claro, esto es así con todos. ¿Vale? Hay otros fabricantes que lo dicen de una forma como más por encima, pero esto pasa con todos, o sea, esto es así. El punto más preciso es el central y el resto depende de la cámara. A ver, realmente ¿dónde está la diferencia en cómo de precisos son los puntos AF? Pues os lo voy a decir claro y clarísimo. Depende de cuánto hayáis pagado por el cuerpo. Un cuerpo de iniciación, aparte del punto central, el resto son muy poco precisos o nada. Y en una cámara profesional pues puede tener 19, 20 o 25 puntos de alta precisión. Por ejemplo, mi cámara tiene 19, entonces, que son de doble cruz, que se llaman alta precisión, tanto en los lados, arriba, abajo, en cualquier posición. La 5D Mark III es una cámara profesional, pero no es la serie 1 de Canon. Pues esto pasa exactamente igual con las Nikon. Una D800 o una D5, pues hay una diferencia. Y la diferencia está en el precio, ¿no? Pues también está en esto. Pensar que ahí es donde hay una diferencia importante, porque las cámaras profesionales tienen doble procesador dedicado al enfoque y las otras normalmente solo tienen uno. Muy bien, pues también decir que son procesadores caros porque tienen que hacer cálculos muy rápidos para compensar la desviación de ángulo que tiene cada focal. Pues también decir que hemos aprovechado para grabar un vídeo con el menú de la cámara en pantalla directamente y que lo encontráis en los fotoconsejos, el vídeo entero de estos dos podcasts condensando pues el menú de enfoque de esta cámara. Así que nada, cuando quiera espera pasar al siguiente. Deciros que no os obsesionéis con el tema de la F. La mía tiene 19 y yo uso el central, o sea que... ¿Y no los usas para...? No los uso. Nunca. Alguna vez lo he usado por vagancia o porque estoy en servo y no puedo hacer reencuadre, pero ya está. Y como vamos a tratar sobre todo de la F, os fijaréis que la mayoría de opciones son para controlar el servo, porque el one shot es muy simple. Pues vamos a verlo. En el siguiente menú vemos algo que es curioso y que deberíais tener muy claro, que es
la prioridad del servo, ¿vale? Porque puede parecer una nimiedad, pero no es así. Si entramos en la primera, veréis que nos da opción o al disparo o al enfoque, y en el centro es igual. ¿Eso qué quiere decir? Que si le damos prioridad al disparo, nuestra cámara disparará aunque no enfoque. O sea, debemos presuponer que igual están bien enfocadas, pero no tienen prioridad lo que prima aquí es la ráfaga, por ejemplo. Yo quiero hacer la foto sí o sí, me da igual si no está exactamente enfocada, pero quiero hacer la foto. Y la otra es, oye, prefiero no hacer la foto si no está enfocada. Y en el centro le damos la misma. Quiere decir que puede que no esté del todo bien, pero no quiero cargarme la ráfaga porque quiero poder disparar. Así que esto es para la primera foto, ¿vale? La primera foto puede marcar la diferencia cuando vayamos a trabajar, por ejemplo, en una ráfaga, ¿eh? Y luego podemos escoger qué pasa con la segunda foto. ¿Por qué? Porque si estamos, por ejemplo, en una ráfaga y estamos haciendo un seguimiento, el espejo está subido, está subiendo constantemente. Cuando habla de la segunda foto, habla de la segunda y las siguientes fotos, ¿vale? Mucha gente tiene configurado esto, pues primero, en la primera le da prioridad al enfoque y en la segunda al disparo, porque difícilmente se haya movido lo suficiente como para que pierda el foco. Y entonces mantengo la ráfaga. Pero debéis tener muy claro que no todos los motivos son iguales. Os emplazo a los casos, ¿eh? Si el movimiento es muy errático, el seguimiento de la F puede hacer, si lo tengo mal puesto, esto va a salir mal. Si resulta que el movimiento es muy errático y aquí le digo que le doy prioridad a la velocidad, pues las tendré fuera de foco, porque no he avisado que el movimiento era errático y por lo tanto la F no va a seguirlos bien. Así que pensar que esto y lo anterior van íntimamente ligados. Por defecto está en igual prioridad. O sea, oye, mira, haz un equilibrio entre la ráfaga, o sea, entre el disparo y el enfoque. Así que, ojo con esto. Porque cuando hablamos del segundo, hablamos de los disparos en serie después del primer disparo, ¿eh? Y cuando hablamos de lo otro es el primero, antes de empezar, para el servo. Así que lo ideal es que lo tengáis en consideración a la hora de trabajar con los casos que tenéis anteriormente, que son simplemente parámetros de ajuste. Vamos al siguiente menú. El primer punto: enfoque manual con objetivo USM electrónico. Quiere decir que yo tengo un objetivo que evidentemente es un USM, lleva un motor, pero resulta que no tiene bloqueo del anillo de enfoque. Yo, una vez enfocado, puedo mover el anillo, puedo ajustar. Ojo, no todos los objetivos tienen esto, y de hecho acabo de encontrar una errata en el manual, que habrá que decírsela a Canon. El F50 1.0L no existe, es el 1.2, ¿vale? Hay una errata aquí, es el 1.2. Pues esta lista que veis aquí son objetivos que tienen enfoque electrónico, anillo de enfoque electrónico. Con esto se puede usar. Entonces, si está activado, lo podemos usar después del one shot. Es decir, si mantenemos presionado, podemos enfocar manualmente, variar el enfoque, aunque haya enfocado primero. Imaginaros que, ¿para qué sirve esto? Os pongo un ejercicio práctico y lo veréis enseguida. Imaginar que queréis hacerle una foto a un pájaro que está dentro de una jaula y no conseguís enfocar bien, porque intentáis enfocar y nada, a veces os enfocan los barrotes, a veces os enfoca el pájaro. Bueno, pues con esto, simplemente mientras lo mantengáis aguantado, esto no es servo, esto es one shot, si está en on, puedo mover y ajustar el enfoque manualmente.
Pensar que si lo pusiese en MF, podría hacer lo mismo, podría ponerlo en manual. Pero si ha conseguido el foco, ¿para qué voy a tocar el anillo? Es solo si no lo ha conseguido y yo pueda corregir. O porque queramos hacer un efecto, queramos dar un desenfoque. No podríamos hacerlo si está en AF. Tendríamos que irnos a manual. ¿Y cuál es el problema de ponerlo en manual? Que el desplazamiento del enfoque puede ser muy largo. Puedo darle muchas vueltas, darle una vuelta muy larga al anillo para conseguir enfocar, cosa que de la otra forma, si está en one shot y yo lo tengo, pues... Y si está en off, se desactiva. Si yo le doy al botón y enfoca, el anillo lo puedo mover sin problema y no va a variar el foco. Así que, por defecto, esto apagado. Off. Si estoy en AF, estoy en enfoque automático, autofocus, esto debe estar desconectado. A no ser que quiera hacer esto, porque ahora imaginaros que estáis con la cámara, estáis haciendo enfoque y tocáis accidentalmente el anillo de enfoque en cualquiera de estos objetivos. Estáis variando el enfoque. Es que mi cámara hace back focus. No, es que coges mal el objetivo y tocas la anilla de enfoque. Así que por defecto, off. Pensar que por defecto está en on. Porque precisamente en estos... Si no tenéis ninguno de estos objetivos, off de entrada. De entrada. Y si no tenéis objetivos Canon, de entrada off. Porque no sirve nada. Un objetivo que no lo va a reconocer en ese sentido, él os pone una lista, pero esta lista es de cuando salió esta cámara. Ahora hay objetivos nuevos. Así que el off es que a la que está en AF, el modo manual queda desactivado. No podemos tocar por mucho que toquemos el anillo, esto no va a hacer nada. Esto para one shot. ¿Vale? Así que aquí tenéis, vuelvo a entrar, las tres opciones. Podéis tenerlo activado siempre. Activado, o sea, que se desactive después del enfoque. O que cuando tenga el enfoque automático siempre esté desactivado. Ni antes ni después pueda mover el anillo. Es la forma más segura, sobre todo al principio. Hasta que no tengáis muy claro esto cómo funciona, lo ponéis a off porque os puede dar más de un dolor de cabeza. El siguiente parámetro, el destello de luz de ayuda de la F. Esto es solo para flash. Nada más. Y solo es para un flash speedlit. O sea, solo va a funcionar en teoría correctamente con los flashes de Canon. ¿Qué hace esto? Si está activado, lo que va a dar es una luz de ayuda. Os habréis fijado que los flashes speedlit tienen como una cruceta, una cruz que se proyecta roja y bueno, ayuda a enfocar. Es como una luz infrarroja. Si lo tenéis activo, el flash emitirá la luz. Si está desactivo, no hay luz de ayuda. Así que, bueno, esto es simplemente, pues si veis que molesta mucho esa luz y vuestro objetivo enfoca sin necesidad, pues lo podéis desactivar. Y solo IR es que tienen luz infrarroja, por lo tanto no la vamos a ver, pero nos va a ayudar. A ver, esta opción de luz de ayuda, lo que son, si lo tenéis solo en luz IR, lo que va a hacer es como pequeñitos destellos del flash, para ayudar a enfocar. Esto también, hay mucha gente que me pregunta, ¿no hay función ojos rojos? Esto sería una especie de función ojos rojos. Si lanza un pequeño destello, la pupila se contrae y ya al no estar dilatada no se verán ojos rojos, ¿vale? Y vamos al siguiente. Prioridad de disparo en one shot. A ver, en one shot la prioridad es enfocar. En one shot es foto a foto. Aquí, aunque pongamos una ráfaga, para nosotros lo realmente importante es enfocar. Y por defecto está prioridad al enfoque. O sea, no va a disparar si no enfoca. Si lo ponemos en prioridad de disparo, disparará aunque no haya foco.
Evidentemente, nuestra cámara siempre intenta enfocar, porque está el AF encendido. Pero si no lo consigue, va a disparar igual. Os recomiendo que la prioridad esté en el enfoque absoluta, Fijaros, solo hay 2 opciones, no hay más, así que enfoque. Vamos al siguiente menú, que este es muy divertido, muy divertido. El primer caso, que esto me lo han preguntado muchas veces. Acción cuando AF imposible, o sea, no consigo enfocar, ¿qué hago? O sea, que la cámara me pregunta, ¿qué hago? Y por defecto está en on. Oye, tú busca el enfoque. Estés en servo, estés en one shot, tú búscalo. Búscalo todo el rato. Entonces, esto, os daréis cuenta que con objetivos que enfocan muy mal, con luces, cuando hay muy poca luz, por ejemplo, los de Canon sabréis el 50-1.8, empezáis a oír eso de ñing, 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 porque además hace mucho ruido, ñing, ñing, que no enfoca, y empieza a moverse adelante y atrás, y no para. Es porque está en on. Le estamos diciendo, oye, tú enfoca, tú busca, aunque no puedas, pero tú busca. Y el off es la parada de búsqueda de enfoque. Se inicia y cuando no hay foco, porque está muy lejos, está ya en hiperfocal, se para. Así que lo realmente importante es ponerlo en off. Mirad qué chorrada. ¿Para qué está diseñado esto? Que es algo que como nadie se lee el manual y está en letra pequeña, pues pasa que lo dejamos en on y entonces tenemos otra serie de problemas. Esto solo está pensado para superteles en on. Imaginaros que tenéis una cebra a 2 kilómetros de distancia, pero estáis con un 600. La hiperfocal está muy lejos. Lo que no quiero es que si estoy enfocando la cebra, si detrás hay otra cebra, me enfoque el de atrás. Siga buscando el enfoque y me encuentre el de la segunda antes que el de la primera. Y se quede en el de la segunda. ¿Lo veis? Es para que no se vaya el foco a un sitio que yo no quiero. Si no tenéis superteles, pues, ojo, es importante que en un supertele también esté en off. Si no tenéis un supertele, el on tampoco es muy interesante porque nos puede dar un poco por saco, Así que en superteles, off. En normales, también. O sea, no es muy interesante que continúe buscando, porque si no ha enfocado, el problema es que no va a poder enfocar. O sea, si nuestra cámara no enfoca la primera, es que el motivo o no tiene contraste, o está en contraluz, o hay muy poca luz ambiente. En esos 3 casos, ya lo comentamos en otro programa, lo mejor es tirar de enfoque manual. O sea, si veis que el objetivo le cuesta mucho enfocar vosotros porque se os va a quedar pillado con el on. ¿Vale? Así que off. El siguiente punto. Punto AF seleccionable. Por defecto viene aquí, vale, todos. Ande o no ande, caballo grande. Tengo 61 puntos, pues que pueda escoger el que me dé la gana. Sin tener en cuenta si es de alta precisión, de doble precisión, o si es horizontal o vertical. Error, craso error. Y muy gordo además, Primero, si tenemos muchos puntos, la 5D tiene un joystick para mover en los puntos de enfoque. Antes de que lleguemos al punto que queremos, el motivo se ha ido o ha cambiado de punto. Por no hacer un enfoque reencuadre, pero imaginaros que estáis en servo y el motivo lo vais a seguir en una esquina, porque queréis dejarle aire, en composición, lo que queráis. Pero ¿qué pasa? Que aquí podemos escoger accidentalmente, a no ser que os metáis el mapa de puntos en la cabeza, el que hemos visto en el capítulo anterior, os lo metáis ahí en la cabeza, cosa muy difícil. No sabéis cuáles son de alta, cuáles son en cruz, doble cruz y cuáles son horizontales y verticales. Así que pitote liado. Mi recomendación es solo seleccionar los puntos AF en cruz, es decir, los de alta precisión y los de cruz, doble cruz y cruz. Así que solo puntos AF tipo cruz. El resto es porque
lo ideal es este, el de 9 puntos, porque es muy rápido moverse en los puntos de enfoque. Tenéis el central, los laterales y las esquinas, pero no tenéis las esquinas lejanas. Así que escoger el de 15 o el de 9. Pero lo ideal es, ojo, este y este están aquí, son solo de cruz. Pensar que en estos dos son solo los de cruz, Así que ponemos este y más rápido. Al menos hemos descartado la mitad casi de los puntos. Si os fijáis, en el dibujo lo veis claro. Los de los extremos más alejados en el plano horizontal no están. Esos no son en cruz, porque no tienen precisión. Y si os fijáis, los del centro están todos, pero los de los lados no. Las cámaras profesionales, la serie 1 por ejemplo, estos puntos laterales ya ni los tengo yo. Yo en la 1DS Mark III no están, no existen, porque son puntos absurdos. No están tan alejados del centro que es muy difícil tener un foco medianamente limpio, así que mejor es descartarlos, ¿vale? Solo los AF tipo cruz. El modo de área seleccionada en el AF. A ver, esto es importante, y es importante sobre todo porque si no lo tenemos claro, luego no nos irán los patrones que hemos visto antes. Por ejemplo, no podremos hacer un seguimiento con varios puntos, o sea, que cambie de punto. Para que cambie de punto, deberíamos tener o el expandir, que es este, o el rodear. Cualquiera de estos. Pero los puntuales no. Fijaros que hay veces que no os dejarán marcar algunos. Es porque tenéis otra función que anula que podáis escoger. Por ejemplo, yo no puedo escoger el segundo. Aquí, si lo que queremos es precisión y tener muy claro que enfocamos, lo ideal es esto. Si vais a tirar mucho de servo, lo ideal es que cojáis cualquiera de estos. O por zonas. O todas las zonas, o solo las zonas manuales. ¿Vale? Si vamos a hacer one shot, por ejemplo, y vamos a hacer enfoque reencuadre, el primero. Si vamos a hacer AF, con servo, vamos a usar otros. Es importante que esto lo tengamos clarito. El manual esto no lo explica muy bien. Así que, pero bueno, lo podéis ver. Es muy simple, la explicación. Muy bien, pues aquí. Bueno, estos son los que podemos seleccionar. Pues yo ya lo tengo, perfecto. Puedo seleccionar cualquiera. Ahí está. Método de selección del área F. Eso es simplemente configurar si quiero usar una función. Fijaros. Quiero usar una función para moverlos. Aquí, por ejemplo, en el método de selección de área F, el MFN es que está definido en una función. Si lo pongo aquí, es la rueda. O sea, cuando le tendría que dar a dos botones para mover el punto AF. ¿Vale? Tendría que darle primero al botón de selección de punto F y luego girar la rueda. En el primero puedo establecerlo en una función, que es después de presionar, puedo darle un botón específico. Hay otro parámetro que lo que hace es asociar esta función directamente al joystick, al joystick de nuestra cámara, para que podamos mover siempre, sin tener que darle al botón de selección de punto F, podamos escoger el punto F directamente con el mini joystick que tenéis encima de la rueda, que es pequeñito, ya lo veréis. Si presionáis justo en el centro al fondo, irá al punto central. Si aguantáis a la derecha, irá moviéndose. Ahora lo veremos porque es otra de las funciones. Así que esto lo vamos a dejar así. Este es buenísimo y muy útil. Pensar que yo uso una 1DS Mark III y una 1D Mark IV. En la 1DS no está y lo echo de menos después de usar la 1D Mark IV. ¿Por qué? Porque es muy cómodo. Imaginaros que
aquí, por ejemplo, se ha puesto igual vertical horizontal. O sea, si yo tengo escogido el punto de la derecha, cuando gire la cámara será el de arriba. O sea, siempre será el mismo punto, aunque gire la cámara. Pero si lo pongo aquí, puedo tener dos diferentes. Cuando la tenga en horizontal, tengo escogido, por ejemplo, el central, pero cuando la ponga en vertical, quiero tener el de arriba de todo. Por ejemplo, estoy haciendo fotos con enfoque y reencuadre en retrato en horizontal y de golpe quiero hacer un retrato en vertical y quiero que ya el punto de enfoque sea el de los ojos, el que está arriba. Lo ideal es tenerlo aquí. Aquí puedo escoger uno diferente para cámara horizontal o cámara vertical. Y es muy útil. Os lo digo en serio, ¿eh? Sobre todo porque nos ahorra mucho tiempo. Normalmente cuando ponemos una foto en vertical, es casi siempre es para hacer un retrato, para hacer un motivo en el que enfocar arriba o enfocar abajo nos va a dar igual. Por ejemplo, un edificio. Nos va a dar igual usar el de arriba que el de abajo que el del centro, porque está muy lejos, porque está en hiperfocal o por lo que sea. Pero cuando hacemos un retrato puede ser muy útil, ojo, que además sean los puntos en cruz. Enfocar directamente el ojo si no queréis hacer el enfoque reencuadre. Pues aquí lo tenéis. Pero es muy útil también en servo, porque no es lo mismo seguir a algo en horizontal que seguir a algo en vertical. Así que esta sería la configuración ideal. Y por último, el último menú que tenemos aquí es el patrón. Cuando seleccionas un punto F puedes detenerte al final, en el lado derecho, cuando le vas dando, o seguir por el lado izquierdo, es que sea circular. Pues es solo esto, quiero que sea circular o no. O sea, si yo aguanto el botón en la derecha, cuando llegue al último punto volverá a salir por el lado izquierdo. Si lo hago hacia arriba, volverá a salir por abajo. Así no es circular y así es circular, continuo que le llama. Es muy útil que sea continuo porque si yo estoy en el lado derecho y me quiero ir al izquierdo, tendría que hacer varios clics, pues igual 8 o 9 clics hacia la izquierda. De la otra forma, solo con uno ya me paso a la izquierda y voy más rápido. Es simplemente para ir más rápido. Si os pierde, porque no sabéis dónde se ha ido, aunque se ve clarísimamente, pues dejarlo en parar en los bordes. Dejarlo por defecto, parar en los bordes. Pero el continuo es mucho más útil porque es más ágil. El siguiente, el mostrar el punto AF en enfoque. Aquí vamos a ver los puntos AF y cuándo. ¿Vale? En el primero, si tenemos aquí seleccionado el constante, lo que vamos a verlos es siempre los puntos seleccionados, siempre estarán ahí. Si lo ponemos en todos, veremos todos los puntos. Cosa molesta, para mí es molesta, ¿eh? Imaginaros que tenéis ahí los 61 puntos AF, aunque no los podáis escoger. Pues, hombre, pues porque hemos dicho antes que solo cogíamos en cruz. Es un poco molesto porque veis cuadritos por toda la pantalla y al final ver muchos elementos en la pantalla suele despistar. En el primer caso solo va a aparecer el seleccionado, o sea, solo va a aparecer uno. En el de abajo van a aparecer todos. En el siguiente se muestran solo los puntos AF antes de la operación, o sea, justo antes de la F. O sea, antes de que yo le dé al botón los veo. ¿Vale? Y en el segundo los veo cuando he enfocado. Y en el último oye, pasó, no quiero ver nada. Aquí lo ideal es solo el seleccionado. Cuantos menos puntos veáis en pantalla, ya cuando le deis al joystick para moveros hacia la derecha o hacia la izquierda, arriba o abajo, los iréis viendo. O sea que no hace falta verlos, ¿eh? Pero esto es muy a gusto. La iluminación del display del visor. Esto es que ya yo empiezo a pensar que ya no saben qué poner. Porque esto ya es panota. En auto, lo que va a hacer, que por defecto es auto, es que se iluminen cuando hay poca luz los puntos AF.
En el on es que se iluminan independientemente de la luz ambiental. O sea, yo quiero ver el punto de enfoque siempre encendido, el que tengo seleccionado. Y off es que no se iluminan en rojo. Simplemente veo el cuadrito, pero no se ilumina en rojo. Os recomiendo on. Poca luz, mucha luz, no, siempre verlo. Ver cuál tenemos. Así seguro que nos vamos a evitar muchos problemas a la hora de enfocar, ¿vale? Y por último, el que os diría borrarlo de vuestra mente, el microajuste AF, borrarlo como si no existiera. ¿Por qué os lo digo? Porque aquí lo que vamos a hacer es un ajuste por cada objetivo de desviación de back focus o front focus, ¿vale? Así que, ojo, aquí lo que vamos a decirle es si vamos a hacer un ajuste para todos, o sea, en el primer caso todos por iguales, la cámara, estoy corrigiendo un desajuste de enfoque por microajuste en la cámara, y el siguiente es, no, estoy haciendo un ajuste por cada modelo de objetivo individualmente, ¿vale? ¿Por qué os digo que os lo quitéis de la cabeza? Porque mucha gente se pone a jugar con esto, con los microajustes. Vienen aquí, le dan a info, empiezan a registrar. Fijaros que es como que además como lo pone muy facilón, pues igual metéis aquí una desviación de front focus o de back focus. Así es front y así es back, y resulta que la liamos y lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta cuáles son los puntos de alta precisión, porque la carta que hemos puesto para hacer la medición no está bien, no está totalmente paralela, o porque, por ejemplo, no hemos probado si hay un desajuste en todas las focales, entonces vamos a aplicarlo a todas las focales. Igual solo hay un desajuste en el extremo focal, por ejemplo en la focal más larga, en el caso de un zoom. Así que yo lo que os recomiendo de entrada, esto es la información del objetivo, bueno, cancelar. Yo lo que os recomiendo de entrada es desactivado. No hagáis ajustes ni microajustes. Si el objetivo está descuadrado, lo ideal es el SAT. Si lo lleváis al SAT y resulta que el SAT os dice no está descuadrado, que es lo que os dirán, porque es muy raro, empezar a pensar que la cámara y el objetivo no se pueden defender. Tú no le puedes, por mucho que le digas a la cámara y al objetivo, oye, enfocas mal, no va a decirte, no, el que enfocas mal eres tú. Pero el 90%, el 99% de los casos de back focus y front focus es cagada del usuario. Es la persona ha enfocado mal y no ha enfocado teniendo en cuenta todas las cosas que hemos visto antes, ni cuál es el punto más preciso, ni si ha variado la distancia, o si el servo no estaba en la posición correcta, etcétera, etcétera. O sea, antes de meteros en un microajuste, descartar que lo hacéis todo perfecto. Es más, la prueba definitiva de si vuestra cámara enfoca bien o enfoca mal es ponerla en un trípode, poner un cable disparador, levantar el espejo para que no vibre, hacer una foto y mirarla en el ordenador con el punto de enfoque central. Si eso está bien enfocado, no es la cámara ni el objetivo, sois vosotros. Yo cuando veo una foto mía que está fuera de foco, sé que he sido yo. O sea, lo sé. Os diré una cosa que lo he dicho varias veces. Yo solo he tenido un problema de back focus una vez, y era un objetivo, un 50-1.4, se me cayó y descuadraba. Y también me pasó lo mismo con un 70-200, que se me cayó al suelo. Me cayó al suelo desde la altura de la cámara. Estaba girando la cámara, no me di cuenta, presioné el botón de desbloqueo y al girar, por peso, cayó y se desajustó.
bueno, pues esto se lleva al SAT, te lo vuelven a ajustar y punto. Si alguien tiene alguna duda sobre esto, lanzarla, ¿vale? Y ya está. Y hasta aquí el menú AF, denso menú AF de la 5 de Mark III. Muy bien, pues hasta aquí entonces nuestra temporada, nuestro año lectivo. Nuestro año lectivo. Empezamos ya la semana que viene con... Este ha sido denso pero bueno, yo creo que era necesario, nos lo habéis pedido un montón de veces, o sea que espero que el vídeo realmente sea lo que os sirva, aparte de este episodio. Esto, que lo sepáis que está en la Mark IV también está. Ajá. En la Mark II estaba incipientemente, no todos los parámetros. En la serie 1 también está, en la 1DS es incipiente, porque es de la misma generación que la Mark II. Pero todas las que han aparecido a partir de la Mark II, todas tienen estas funciones, incluso las más de intermedias. Creo que hay cámaras tipo 600 y tal que tienen estas funciones. No todas, evidentemente, pero así también os hacéis una idea de cómo funciona cualquier cámara. Sí. Esto es aplicable a una Nikon igual, a una Olympus o a cualquiera, que entendáis los conceptos. Luego lo llamarán de la F y de las prioridades. Con unos términos distintos en cada una de las marcas. Cambian los términos, pero prácticamente es lo mismo. Sí. Muy bien, pues hasta aquí, como os decimos, nuestra temporada. Queremos volver la semana que viene pues con una serie de monográficos muy cortitos. Sobre todo van a ser de autores en fotografía, que esto igual es sorpresa para Pera, aunque lo habíamos comentado más de una vez. Yo he hecho una lista de autores, tenemos más de 20, o sea que tenemos para todo el mes de agosto, y a mí siempre me ha parecido importante pues que tengáis una cultura general visual, digamos, de los autores. ¿Eso se le llama históricos. Cultura visual? Sí. Entonces, bueno, si os parece, pues haremos un repaso entre 5 y 10 minutos de programa de cada uno de estos autores, porque yo creo que la mayoría los conoceréis, pero no estará de más, aunque se conozcan, darle un repaso. Os dejaremos las webs donde podréis ver sus trabajos, fotos en nuestra web también del podcast para que podáis consultarlos, y esperemos que os agraden los programas y nos vemos, o nos oímos, mejor dicho, a la vuelta de septiembre. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima.